psicoterapia es la terapia de la psique. Entonces, si comprendemos que todo lo que estamos viviendo lo vivimos, todo el sufrimiento que vivimos, lo vivimos desde nuestra propia percepción. No es el mundo que vemos lo que realmente nos hace daño. Es la forma en la que interpretamos el mundo. Es nuestra propia interpretación del mundo lo que nos hace daño. Solo son tus propios pensamientos los que tienen la capacidad de hacerte daño. No hay nada externo a ti que tenga tal capacidad. Repito, no hay nada externo a ti que tenga la capacidad de hacerte sentir ni bien ni mal. Esto es una parte que la gente no suele comprender. No hay ninguna Ujú. relación o ninguna persona que tenga la capacidad de hacerte sentir bien y no hay ninguna persona que tenga la capacidad de hacerte sentir mal. Es tu percepción del contexto lo que puede hacerte sentir bien o mal. Es decir, son tus propios pensamientos los que tienen tal capacidad. Por lo tanto, cuando Okey. estamos viviendo un conflicto, la finalidad de la psicoterapia, ¿cuál es? Cambiar un estado de percepción conflictivo por un estado de percepción basado en la armonía. Por eso, desde aquí lo que vamos a intervenir siempre es a que cualquier conflicto que aparezca, vamos a llevarlo al punto donde se originó para poder reinterpretarlo de otra forma y que esa parte conflictiva descanse en paz. Cuando tú liberas a tu mente de esa interpretación conflictiva del mundo es cuando puedes dar paso a una percepción pacífica del mundo. Cuando das paso a una percepción pacífica del mundo es cuando experimentas paz. Tiene sentido, ¿verdad? Sí, sí. De nada sirve tener una percepción conflictiva del mundo e intentar acabar con todos los agentes externos que pensamos que son los que generan un conflicto sobre nosotros cuando sigo agarrándome a una percepción conflictiva del mundo. El conflicto lo voy a experimentar porque hay una ley fundamental de causa y efecto. La ley fundamental de causa y efecto nace siempre en lo que no se ve, es decir, en el nivel mental. Por eso dice el curso de Ujú. milagros que la psicoterapia, en última instancia, es la única terapia real, porque cuando corriges cualquier conflicto a nivel de causas, corriges todos los efectos junto con ello. Esto quiere Okey. decir, no quiere decir que dejemos de asistir a cualquier tipo de terapia. A mí si me duele el cuerpo, obviamente, pues voy a que me miren. Pero nunca voy a perder perspectiva de que hay algo en la mente que me está indicando el cuerpo que hay que solucionar en ese nivel. ¿Me Sí, sigues? ¿Sí? Al igual que las sí, sí. relaciones, por mucho que estemos en las relaciones, el estar cambiando de relaciones constantemente no nos va a llevar a un estado de paz pensando que el conflicto siempre es porque estoy eligiendo a la persona equivocada. La persona que estoy eligiendo está en perfecta sintonía con el estado mental que estoy experimentando en este momento. Por lo tanto, las relaciones las vamos a usar no para que me hagan feliz, sino para aprender. No hay una relación de pareja Okey. que tenga la capacidad de hacerte feliz, ¿recuerdas? Por lo tanto, Sí, la felicidad procede de ti. Las relaciones de pareja no están para hacerte feliz, están para que aprendas. Para hacerte feliz okey. estás tú. Es decir, la felicidad siempre procede de dentro, nunca jamás de fuera. Siempre que asociamos alcanzar algo externo a nosotros, paz exterior es igual a corrección interior, cualquier cosa que tenga que ver con que cuando algo suceda afuera nosotros estemos en paz, eso es un síntoma de locura. ¿Ok? Siempre tenemos que hacernos Okey. responsables. ¿Puedes seguirme con esto? Sí, Sí. sí te sigo. Por lo tanto, lo que vamos a hacer simplemente a través de todo esto es dar ciertos preámbulos, ciertas premisas o pistas para darnos cuenta de que lo que te está sucediendo en cualquier área de tu vida siempre tiene que ver, obviamente, con una percepción conflictiva que nace a nivel de las causas y que, por lo tanto, la vida te tiene que armar, imagínate, un escenario que esté muy en sintonía con esos pensamientos que tú tienes. El ser humano piensa de una forma distinta. Pensamos que nos pasan cosas y por esas cosas que nos pasan pensamos como pensamos. Y no es así. Pensamos que no, como pensamos, por eso vemos las cosas que vemos. Es la doble partida. Lo que pasa es que siempre ponemos el foco del problema fuera. Como no vemos los pensamientos inconscientes que tenemos, no somos conscientes de esas creencias que ahora vamos a ir viendo, lo que hacemos es poner el foco o la atención o la creencia de que el problema que estamos experimentando procede de fuera y nos basamos una vida entera intentando corregirlo de fuera con la esperanza de que cuando corrijamos todo tal como nosotros pensamos que tiene que estar, hallaremos la paz. Y esto es un imposible y es una Ujú, locura. Es la locura en la que se basa el ser humano, ¿no? Todos intentamos hacer ujú. y moldear el mundo a nuestra imagen y semejanza, a nuestro gusto. Queremos que la vida sea como sea, que las personas que estén a nuestro lado se comporten de una manera, que las parejas que tengamos se comporten de otra, que yo pueda tener el espacio que quiero, que me hablen más, que me hablen menos, que la gente se comporte de una forma o que vista de una forma, que yo vista de... O sea, tenemos en la mente la necesidad de que todo se dé de una forma adecuada para nuestro molde mental. Y es agotador. Es una lucha Sí, incesante bueno, agotadora, vamos. Por lo tanto, no es como tenemos que alcanzar un estado. Siempre en la psicoterapia vamos a ir a un punto en el que vamos a poder liberarnos de esa personalidad.
y esa parte inconsciente. Pero aquí viene el kit de la cuestión, ¿no? Ujú. Hay mecanismos de defensa que esconde la mente que son muy curiosos. Cuando más los estudias, más asombrado te quedas con ellos, porque la verdad que están basados en una creatividad absoluta. Y ahí es donde podemos comprender que el ego ha sido creado por, como dice el curso de Milagros, ha sido creado por el Hijo de Dios. Porque dice, no subestimes al ego porque lo has creado tú. Y el único problema que tú tienes es que has olvidado de que tú eres Dios. Es decir, el ego es algo que se ha creado desde el miedo, no desde el amor. ¿Ok? Es una idea, Ok. una falsa idea que tienes acerca de ti. Es el sustituto que estás usando para no experimentarte como ser pleno, sino como ser limitado. Para eso necesitamos un ego, para poder experimentarnos en una experiencia limitada y separada de lo que es la totalidad. Llámale Dios, llámale universo, llámale cosmos, llámale conciencia universal, llámale unicornio de colores, llámale como te dé la gana. Manolo el del Y, bombo, como tú quieras. ¿Sí? Es y simplemente esa inteligencia de la que pensamos que estamos separados. Ujú. ok. Y la usamos, o nos apropiamos de ella de manera limitada para tener mayor control. A ver, O, usarla o, es o- inevitable. Ujú, Usar la mente es inevitable. De ujú, hecho, la mente a través de la cual tú te experimentas está unida a esa mente. El problema es pensar que tu mente, ese trocito diminuto y minúsculo del universo, que eres tú, es pensar ujú. que esa mente te pertenece a ti y que nada tiene que ver con las demás mentes. Entonces, la usamos, pero la usamos mal. Las leyes universales están siempre funcionando y es inevitable el que las pongas en marcha. Esto no depende de ti, pero sí depende de ti aprender esas leyes universales y aplicarlas para que funcionen en favor de tu paz y no en favor de tu conflicto. ¿Sí? Ok, de ¿Cuáles son los acuerdo. beneficios? Obviamente, que alcanzar un estado de paz te lleva a experimentar con todo lujo de detalles pues una creatividad, una inspiración, salud, abundancia, que no significa riqueza, es un estado de entender que no te hace falta nada, gozas de plenitud, la inspiración, la compasión, la empatía, la verdadera empatía. Es decir, te lleva a cabo a experimentar una vida desde la alegría y la felicidad, que es posible. Es ese famoso estado de iluminación que muchos seres ya que han pasado por aquí, como un Buda, un Jesús de Nazaret, un Krishnamurti, yo qué sé, un doctor D.B. Hawkins a día de hoy, Ujú, hay muchísima gente que ha alcanzado este estado de iluminación y es simplemente un estado que se basa en el juicio del espíritu y no en el juicio del ego, es decir, en tu mente superior y no en tu mente inferior. ¿Ok? Lo que pasa es que solemos vivir constantemente en el juicio del ego, que es como una de las dos voces que tenemos dentro de nosotros. Tenemos la voz del ego y la voz del espíritu. Cuanto más te identificas con una, más apagas la otra. Cuanto más te identificas con algo, más te desidentificas de su contrario. Repito, cuanto más te identificas con algo, más te desidentificas de su contrario. Por lo tanto, cuanto más te identificas con el ego, que es una ilusión que has fabricado, más te vas a alejar de tu verdadera esencia, de tu realidad. Menos te vas a identificar con esa parte de tu mente, con ese estado de conciencia. Por lo tanto, las ideas que proceden de esa fuente no las vas a percibir ni las vas a experimentar. Lo que vas a percibir y vas a experimentar son las ideas que nacen de un estado mental basado en el juicio y en la separación, no en el amor y en la compleción. ok, cierto. ¿Sí? Sí, te sigo, sí. Esta es toda la parte, digamos, metafórica y abstracta. Entonces ahora lo tenemos que llevar a tierra, ¿no? Porque es como se dice, tú no tienes la capacidad de, a día de hoy, en el estado en el que te encuentras o en el que nos encontramos, no tenemos la capacidad de ver nuestra mente inconsciente. Si pudiésemos ver o comprender nuestra mente inconsciente, no seríamos seres inconscientes, seríamos seres conscientes, pero no es el caso. Lo que sí podemos ver, que es, digamos, las bases del tablero de juego sobre las que descansan las reglas, es que lo que sí podemos ver, que es la vía de nuestra salvación, es mirar desde el observador. ¿El qué? Los manifiestos, los acontecimientos. Es decir, tú no puedes ver tus causas, los pensamientos. Recuerda que los pensamientos siempre nacen en el nivel de las causas. No puedes ver esos pensamientos que están en la mente o en la cara oculta de tu mente o en la mente inconsciente, pero sí puedes ver el efecto. ¿Cómo se da el efecto de esas causas? Pues, por ejemplo, se puede ver en las relaciones que tienes, en la salud que tienes, en la economía que tienes, en cómo te alimentas, en el estado emocional que tienes, en los conflictos de trabajo que tienes, en que siempre te estás moviendo de ciudad en ciudad y nunca estás en un sitio tranquila y en paz. Es decir, Ujú, todo eso es los frutos. ¿Te suena la frase de Jesús de Nazaret que dijo, por sus frutos les conoceréis? sí, Sí, pues los sí, sí. frutos es tu experiencia, es lo que tú dices, el cómo actúas, con quién te relacionas, cómo te relacionas, ¿no? Les conoceréis es las causas, es decir, la percepción, el sistema de pensamiento que está gobernándote en este momento, que está dando paso a que crees un mundo tal como lo estás viendo.
que elijas las personas que tienes a tu alrededor a nivel inconsciente, pero es tu mente selectiva, tu mente inconsciente está seleccionando constantemente las relaciones con las que quiere estar. ¿En base a qué? En base a la idea que tienes de ti, para seguir protegiendo esa idea. Si crees que eres una mujer víctima, te vas a relacionar con otras mujeres que también sean víctimas y con los hombres te relacionarás desde una parte de sumisión y ellos pues serán más agresivos contigo, porque estás operando desde un nivel de pensamiento que crees que estás siendo una mujer victimizada. ¿Por qué? Pues porque has visto cosas en casa, porque tienes ciertas creencias de incapacidad o de injusticia que tú has ido aprendiendo a través de mamá, a través de un papá, a través de la abuela, a través de la cultura, a través de estas cosas. Liberarte de esas creencias son las que te pueden llevar a experimentar, obviamente, otro tipo de relaciones y a que tu mente empiece a seleccionar otro tipo de contextos que no son los habituales o los que has estado haciendo hasta el día de hoy. Te pongo un ejemplo. ¿Sí? ¿Hasta aquí todo bien? Pues, sí, estoy de verdad que me encanta. Muchísimas gracias por esto, de verdad. No te preocupes, es un placer. Con lo cual, lo que vamos a hacer no es Ujú, hablar solamente de teoría. Lo que tenemos que hacer okey, en la psicoterapia simplemente es ir a buscar a través del manifiesto, a través de todo lo que se está dando, cuáles son esas causas. ¿Sí? Y de claro. ahí tendríamos que ir al punto donde equivocadamente, cuando eras pequeñita, viste algo que no comprendiste, una situación que no comprendiste y emitiste un juicio. Siempre emitimos juicios, es inevitable, ¿no? ¿Cuándo Ujú, emitimos juicios? Cuando vemos algo que no comprendemos, claro. cuando vemos algo que nos da miedo, con lo cual lo que hacemos es juzgarlo. Pero hay una parte importante, que jamás podrás comprender aquello que rechazas. Cuando hay algo que te da miedo, no lo aceptas, lo rechazas. Por lo tanto, nunca puedes comprender aquello que temes. Para poder comprenderlo, cuando lo comprendes, es cuando puedes verlo a la luz del espíritu, como dice un curso de milagros, o lo puedes ver, digamos, en tu mente consciente. Cuando lo traes a la mente consciente el miedo, puedes verlo y puedes entender que no tiene mucho sentido. Cuando ves que no tiene mucho sentido, es cuando, sin conflicto, puedes abandonar ese sistema de pensamiento o esas creencias. Entonces, eso deja de ser parte de ti. Esa se llama la famosa individuación consciente que un día dictó Carl Gustav Jung eh, Ujú, cuando expresó lo que eran los dos procesos de individuación, el inconsciente y el consciente. El primer proceso es cuando nacemos y parece que nos imponen todas las creencias que vamos a ir abrigando, ¿no? Parece que todo eso nos lo okey, dan. Toma, esto es cómo vas a pensar, cómo vas a ser, lo que vas a estudiar, cómo te tienes que comportar. Estas son las creencias, ¿no? Los tabúes ujú, del sexo, del dinero, de Dios, todas estas cosas son en las que vas a tener fe, en estas creencias. okey, Entonces, cuando somos adultos, todos nacemos desde la misma base. Cuando somos adultos, seguir con esas, es decir, cuando eres un niño, no depende de ti el que te inculquen esas creencias, pero cuando eres adulto sí es tu responsabilidad liberarte de ellas. sí, ¿Entiendes esta parte? sí, es Por cierto. lo tanto, el primer proceso de cambio que tenemos que llevar a cabo es no identificarnos con que somos la víctima del mundo. Yo pienso así porque mis padres fueron así, porque no tuve un padre, porque todo esto, al fin y al cabo, lo único que te va a llevar a cabo, o por la política de mi país, o porque al final, por cualquier cosa, siempre que proyectamos que la culpa de cómo estamos es por culpa de algo externo a nosotros, es la forma en la que estamos diciéndonos que no queremos cambiar. ¿Sí? Y esta es la parte que más nos cuesta. Empezar a aceptar que somos responsables de nuestra forma de pensar, que nadie tiene la capacidad de obligarnos a pensar como pensamos, que en última instancia la decisión que tomamos de pensar como pensamos es nuestra. Y si comprendemos que cambiando nuestra forma de pensar cambia literalmente nuestra forma de vivir, entenderíamos que si no estamos experimentando una felicidad plena es porque literalmente nuestra forma de pensar no nos la está dando. Por lo tanto, si nosotros somos los que pensamos como pensamos, somos nosotros los que estamos decidiendo ser infelices. Sí, es ¿Entiendes cierto. esta parte? ¿Sí? Así es, sí. Entonces, de nada nos sirve seguir justificándonos de cómo estamos por los acontecimientos que tenemos. La parte más bonita de todo el proceso de elevar nuestro estado de conciencia es aprender a observar lo que percibimos de los acontecimientos que estamos viviendo. Repito, la parte más bonita que tenemos a nuestra disposición para poder elevar nuestro estado de conciencia es aprender a ser observadores con la máxima honestidad, porque se requiere máxima honestidad en estos procesos, de aprender a observar cómo percibimos ante los acontecimientos que nos están sucediendo. Cuando vemos cómo percibimos ante esos acontecimientos, nos damos cuenta de que estamos gobernados por un sistema de pensamiento circular, reactivo y automático. Y cuando nos damos cuenta de ese sistema de pensamiento circular
reactivo y automático, es cuando empezamos a despertar de nuestra locura. Es en ese momento donde la primera chispa de libertad se cierne sobre nosotros. ¿Sí? ¿Por qué? Pues Sí. porque estás empezando a ver que hay un sistema de pensamiento circular que te hace reaccionar siempre de la misma forma, que te hace sentir siempre del mismo modo, que siempre te genera miedo cuando aparece una persona determinada o un arquetipo de persona Una o un modelo situación. de persona, un tipo de persona determinada, ¿no? Entonces, cuando empiezas a ser Sí. consciente de que ese sistema de pensamiento es el que te está gobernando y que lo aprendiste en un pasado, es el momento en el que te das cuenta de que estás absorta por tus propios pensamientos. Y hay que entender que no es lo mismo tener pensamientos a que los pensamientos te tengan a ti. ¿Sí? Ok. No es lo mismo. Yo puedo tener ahora mismo un pensamiento, te pongo un ejemplo. Puedo pensar algo, imagínate, mi mente me puede mostrar un juicio sobre ti en este momento. Y yo puedo observar ese juicio, cómo la mente de repente lo saca. Otra cosa es que yo crea en ese juicio y lo experimente. Mi mente, por ejemplo, me puede mostrar, me puede decir, por ejemplo, un pensamiento, te pongo un ejemplo, me puede mostrar que el mundo es escaso, por ejemplo. Entonces yo puedo ver un pensamiento y ver que hay un pensamiento que se repite mucho en mi mente y que esto habla obviamente de una cultura en la que he nacido, ¿no? Porque, por ejemplo, para un niño que ha nacido en una cuna con una familia muy rica, ese pensamiento probablemente no esté en su mente. Pero en mi mente sí que está ese pensamiento, imagínate. Una cosa es que ese pensamiento yo lo observe. Yo estoy teniendo pensamientos porque la mente siempre tiene pensamientos. Es inevitable que la mente no Sí. piense. Entonces yo estoy viendo ese pensamiento. Otra cosa es que el pensamiento me gobierne y vaya diciendo, es que no hay nada, es que siempre es injusto, es que me cuesta mucho sacar las cosas adelante, es que no llego a final de mes. El pensamiento ya me tiene gobernado. Es muy distinto, por lo tanto, tener pensamientos a que los pensamientos te tengan a ti. Por lo tanto, el primer proceso es salir del estado en el que nos encontramos gobernado por esos pensamientos. Entonces, es ahí donde podemos empezar a observar esos pensamientos, cuál es la calidad que contienen esos pensamientos, dónde los hemos aprendido y podemos empezar a liberarnos de ellos sin conflicto cuando perdonamos esos pensamientos. El proceso del perdón es un proceso muy importante en todo esto, ¿sí? Pero el perdón Ok. bien comprendido, ¿sí? Lo primero es ser consciente de cuáles son las causas de los quebrantos que nos abruman, cuáles son las causas, es decir, los pensamientos o creencias que están ocultas en nuestra mente. Cuando nos damos cuenta de esas causas, que son los que están dando paso al mundo que estamos viendo constantemente, es cuando podemos empezar a comprenderlo y a perdonar esos momentos donde hemos erigido, digamos, esos pensamientos frente a otros, donde hemos creado un monumento de pensamientos de conflicto donde por debajo de todo eso yace nuestra paz, es decir, está totalmente oculta. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es desmontar ese monumento que hemos creado con tanto esfuerzo y que es un esfuerzo seguir manteniéndolo para poder permitir que esa paz aflore en nuestra mente y experimentarnos como seres desde la paz y no desde el conflicto. ¿Sí? Ok. Es un trabajo de máxima responsabilidad, por lo tanto yo te doy la enhorabuena también por estar aquí, porque toda persona que al final decide verse, decide hacerse responsable de sus propios conflictos, no solamente se beneficia a sí mismo, sino que está beneficiando también al mundo, ya que tu mente no está separada de la mente colectiva. Por lo tanto, siempre que una persona, que un ser humano, decide honestamente hacerse responsable de su experiencia de vida y liberar esos conflictos y aplicar un perdón en vez de un juicio basado en el conflicto, lo que está haciendo es aplicar ese perdón a una mente colectiva. Es decir, indirectamente estás beneficiándote a ti la primera, pero estás liberando a nivel colectivo a muchas personas que estén viviendo el mismo conflicto que estás viviendo tú. Así que enhorabuena por eso.